¿Qué tal, estimados estudiantes de tercero medio de la especialidad de construcciones metálicas? Les habla Felipe Velázquez, profesor de la especialidad. En esta oportunidad desarrollaré la primera clase de Inventor con la que voy a dar inicio a una serie de videos que tienen por objeto avanzar en el aprendizaje y manejo de este software. A lo largo de este curso iremos desentrañando poco a poco las distintas herramientas, escenarios gráficos y recursos técnicos que este programa nos ofrece. Para ello, dispondremos de evaluaciones formativas cada cierto tiempo para pesquisar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. Por ahora nos vamos a concentrar en conocer la interfaz de Inventor y su primera instancia de modelado, que se conoce como pieza. Pero antes, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué es Inventor? Autodesk Inventor es un programa de diseño y modelado avanzado en 3 dimensiones, que tiene capacidad para realizar diseños de piezas, ensambles de partes y planos. Se utiliza para crear figuras sólidas en 3 dimensiones, está orientado al sector industrial y esto permite hacer prototipos digitales que ayudan a los diseñadores a crear modelos en 3D. ¿Cuáles son sus principales características? En Inventor, las cotas ya no son simples medidas, ahora son parámetros y ecuaciones que definen la forma y las dimensiones del elemento. Las restricciones geométricas y dimensiones permiten realizar de manera rápida y sencilla modificaciones al modelo, por lo que crear figuras complejas ya no es un problema. Para empezar a ocupar Inventor, primero se comienza dibujando un boceto para definir los perfiles. A continuación se utilizan comandos para generar operaciones de piezas tridimensionales y luego las operaciones se combinarán para poder crear figuras más complejas. Pues bien, aclarado este tema, conozcamos Inventor. Lo primero que ustedes ven una vez iniciado el programa es esta ventana de bienvenida, en donde ustedes pueden encontrar acceso rápido a archivos de pieza, ensamblajes, planos y vistas en descomposición. También podemos acceder a proyectos o archivos recientes que podemos configurar desde esta ventana que ustedes ven acá. Lo que nos interesa a nosotros ahora es acudir directamente a una plantilla de pieza, por lo tanto vamos a hacer clic donde dice Nuevo. Al presionar este botón se despliega esta ventana en donde nosotros podemos encontrar plantillas del sistema inglés o del sistema métrico. En el caso nuestro vamos a trabajar en el sistema métrico. Y el primer archivo que vamos a crear va a ser una pieza a partir de una plantilla normal en milímetros. Por lo tanto, seleccionamos esa opción y pinchamos donde dice Crear. Una vez que se despliega la plantilla, estamos ya en el ambiente de modelado de pieza. Como ustedes se habrán dado cuenta, es muy parecido a la interfaz de AutoCAD y vamos a enumerar sus partes para que las vayamos conociendo. Por ejemplo, tenemos nuestros botones de acceso rápido, tenemos una barra de ayuda, tenemos también nuestras pestañas de menú, tenemos la cinta de herramientas, tenemos nuestra área de trabajo, tenemos nuestra barra de archivos un poco más abajo, al final tenemos también nuestra barra de estado y aparece este panel que se llama navegador de modelo. Ya vamos a explicar de qué se trata. También otro elemento que es bastante usual es el cubo de navegación y más adelante cuando ya tengamos un modelo va a aparecer el panel de navegación en este sector. Como cualquier ventana de Windows, podemos nosotros minimizar, podemos también restaurar o podemos cerrar la ventana haciendo clic en estos botones que están arriba a la derecha. Antes de continuar, quiero aclarar un par de cosas para que después no perdamos tiempo con problemas triviales. Este botoncito que ustedes ven acá me permite a mí cambiar la visualización de la barra de herramientas. Si yo hago clic una vez, vemos la barra como en una vista comprimida. Si yo vuelvo a hacer clic, lo veo en una vista mínima. Si yo vuelvo a hacer clic, la barra, o mejor dicho, la cinta de herramientas, desaparece. Si yo vuelvo a hacer clic, vuelve a su estado original. Esa es una cosa. Lo otro
es que este navegador de modelo que ustedes ven acá es sencillamente una ventana que yo puedo sin querer desactivar. Como la encuentro de nuevo, hago clic acá donde dice vista, interfaz de usuario, y acá yo puedo desactivar o activar distintas ventanas que están visualizándose en la interfaz. En este caso yo voy a hacer clic acá donde dice modelo y vuelvo a encontrar mi ventana de navegador de modelo. Y después la voy a insertar donde estaba originalmente. Aclarado esto, vamos a volver acá a nuestro menú de modelo 3D. Y tal como dijimos en un principio, lo primero que vamos a hacer es crear un boceto. La idea en esta oportunidad es trabajar con la herramienta boceto, luego con la herramienta extrusión, para posteriormente trabajar otras herramientas como es el caso de chaflán, empalme y también agujero. Pero partamos por un boceto en 2D. Al hacer clic acá en boceto 2D, tenemos acceso a los tres planos que tenemos disponibles en Inventor. En este caso, entiéndase que el plano XY es uno de los planos verticales que nosotros normalmente acostumbramos a ocupar. Haciendo la analogía, vendría siendo como una suerte de pizarra en esa posición. En cambio, el plano XZ viene a ser más bien como un plano tipo mesa o una superficie horizontal. Para este ejemplo, vamos a usar el plano XY por un tema de convencionalismo, porque en realidad lo estuvimos ocupando siempre en AutoCAD. Estando ya en este plano, yo tengo acceso, fíjense, a herramientas de dibujo, algo parecido a lo que veíamos en AutoCAD. Por lo tanto, yo tengo acá herramientas como línea, círculo, arco, rectángulo y también algunas otras formas distintas que dependiendo de lo que necesite dibujar, yo las voy a poder ocupar. Para el siguiente ejemplo, vamos a dibujar un cuadrado y vamos a usar la herramienta rectángulo. Suena contradictorio, pero para el caso funciona. El tipo de herramienta que usamos es el rectángulo que se dibuja con un punto medio, un punto central y luego un punto de esquina. Fíjense que al hacer clic al medio, tuve yo la posibilidad de hacer referencia al punto medio donde se cruzan los ejes. Ahora, yo puedo determinar las medidas de los lados de este cuadrado. Sencillamente escribo, vamos a escribir 20 para el ejemplo, por un lado, y luego necesito escribir 20 al otro lado. ¿Cómo voy en este caso al otro cuadro diálogo? Sencillamente con la tecla Tab, que es la tecla que está al lado izquierdo de la letra Q, y se me resalta el siguiente número. Vuelvo a escribir la cifra que yo necesito y presiono la tecla Enter. Al presionar la tecla Enter confirmo esta información y he generado un cuadrado. Recuerden que esto es solamente un plano, es decir, un dibujo en 2D. Termino boceto haciendo clic acá donde dice terminar boceto y he vuelto a mi plano tridimensional. La herramienta extruir es bastante sencilla. Basta con hacer clic encima de ella y luego seleccionar el área que yo quiero extruir. Como no tengo otra área para extruir, se selecciona prácticamente solo y yo lo único que tengo que hacer es modificar la medida en la cual yo quiero que aumente el volumen de esta figura. Por ejemplo, 20. Más adelante vamos a explicar de qué se tratan estas otras opciones que tiene acá, pero lo importante es entender que nosotros estamos obteniendo un sólido y no una superficie. Sencillamente aceptamos y ya tenemos nuestra primera figura tridimensional. Acá apareció lo que yo les comentaba, el panel de navegación que me permite a mí, por ejemplo, hacer un encuadre del área de trabajo. También puedo hacer, por ejemplo, un zoom. Puedo también hacer una órbita del elemento que estoy dibujando. Y también me permite hacer vista sobre alguna de las caras del elemento que estoy dibujando. El cubo de navegación también me permite orientar el elemento que estoy dibujando. Recuerden ustedes que con la rueda del mouse yo puedo hacer zoom, alejando o acercando. Puedo también, presionando la rueda del mouse, puedo hacer un encuadre.
Y también puedo, haciendo doble clic con la rueda del mouse, hacer un zoom total. Con el botón izquierdo del mouse yo puedo seleccionar superficie y con el botón derecho del mouse puedo obtener un menú que se despliega con algunos elementos, ya sea del mismo trabajo en 3D o algunos elementos de edición. Con la tecla escape yo puedo salir de cualquier comando que esté ejecutando. Ahora bien, la herramienta de extrusión no solamente me permite a mí crear sólidos, sino que también me permite crear vacíos. ¿Cómo funciona? Voy a hacer clic encima de la cara de este cubo que acabamos de dibujar para poder recrear en él un boceto. Fíjense que al hacer clic con el botón izquierdo del mouse se me despliega este menú en donde yo puedo editar la extrusión, puedo editar el boceto, también puedo compartir este boceto o crear un boceto nuevo en ese plano. Si yo hago clic acá, tengo acceso a dibujar encima de esa superficie. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo dibujo un círculo de diámetro 10, por ejemplo, y luego hago clic en terminar boceto? Fíjense lo que va a pasar acá. Si yo hago clic en extruir, se selecciona el área que yo acabo de dibujar, pero yo puedo elegir si quiero generar un nuevo volumen o si quiero generar un vacío. ¿Cómo lo hago? Fíjense. La segunda opción, después de unión, se llama corte. Si yo hago clic acá en corte, se genera automáticamente un vacío, que en este caso traspasa la figura que yo dibujé porque le estamos dando la misma medida. Podría darle menos, sí, por ejemplo 10. Y el corte que yo estoy haciendo va a llegar solamente hasta la mitad del sólido que yo acabo de dibujar. Si yo decido aceptar, podría cambiar la condición, pero si yo estoy, en este caso, conforme con ese resultado, lo que vamos a observar es lo siguiente. Me voy a acercar un poco. Por supuesto que en este caso el vaciado va a tener la forma del boceto que yo dibuje originalmente en la superficie. Si es cuadrado, vamos a tener un resultado de vaciado cuadrado y así sucesivamente. Ahora, ¿solamente así yo puedo obtener, por ejemplo, perforaciones de ese tipo? No, hay otra opción. Acá tenemos la opción de agujero. Veamos cómo funciona. Al hacer clic acá, yo tengo acá una serie de opciones. Por ejemplo, puedo determinar el diámetro de la perforación. Yo podría decir 10, por ejemplo. Puedo decir que sea pasante, es decir, que traspase completamente la pieza. Puedo decir que solamente lo haga hasta cierta distancia. O puedo hacerlo también con algún otro tipo de referencia o restricción. Puedo también determinar el tipo de determinación que este tenga. En este caso, por ejemplo, podríamos solamente hacer un agujero sencillo, sin darle terminación, por ejemplo, con juego o con tipo rosca. Lo otro que podemos seleccionar también es el tipo de referencia o posición que podemos hacer con respecto a la pieza que estamos perforando. En este caso, como es un cuadrado, voy a decidir usar la referencia lineal. Por lo tanto, con lo que ya tengo configurado, sencillamente me basta con elegir la cara que yo quiero perforar y hacer clic. Por ejemplo, acá. Fíjense ustedes que al colocar pasante, la perforación avanza por todo el sólido hasta el otro lado. Y lo que yo tengo que hacer a continuación es centrar este agujero. Por ejemplo, si yo hago clic en este borde, yo puedo modificar este número que aparece acá. Asumiendo que tiene 20 por 20, el centro va a ser 10. Al hacer clic en el borde contrario, tengo que hacer la misma modificación y voy a obtener entonces una perforación de diámetro 10 milímetros centrado con respecto al cubo. Simplemente aplico y obtengo ese resultado. Ahí hizo una intersección con la otra perforación
y nuestro cubo ha quedado de esa forma. Ahora bien, para ir terminando este video, vamos a hacer dos operaciones más, y una de ellas va a ser el empalme. Fíjense que al hacer clic en empalme, lo que yo voy a seleccionar va a ser una arista de este cubo. Hago sencillamente clic sobre este borde, que se resalta al pasar el mouse, y automáticamente se produce la operación. Yo puedo, por supuesto, que modificar el radio de esa curva dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, si yo le pongo 5, el resultado va a ser el siguiente. Y así yo podría seguir haciendo lo mismo con todos los bordes o todas las aristas de este cubo, ¿cierto? Y voy a obtener el mismo resultado. Ahora bien, supongamos que lo que yo necesito hacer ahora es una suerte de bisel recto, no curvo, para lo que voy a ocupar entonces la herramienta que se llama chaflán. Chaflán funciona de la siguiente manera. Lo puedo tomar como distancias con respecto a la arista, que pueden ser en este caso iguales, pueden ser también distancia y un ángulo, o pueden ser dos distancias distintas. Para el caso de este ejemplo, vamos a usar una distancia igual para ambos lados, por ejemplo 5 milímetros, y lo que yo voy a hacer a continuación es seleccionar la arista que quiero modificar. Si yo aplico, se genera la operación y el resultado es ese. Yo podría hacer lo mismo, por ejemplo, con esta arista, y el resultado que vamos a obtener es el siguiente. Como ustedes se pueden dar cuenta, con estas 4 herramientas sencillas ya podemos generar una gran cantidad de sólidos modificados a nuestro antojo. Ahora, antes de terminar, quiero que observen nuestro panel de modelo o nuestro navegador de modelo, en donde se fueron generando las distintas operaciones que nosotros fuimos ejecutando. Nótese que al pasar el mouse por cada operación, esta operación se resalta. Ese es el objetivo del navegador de modelo, en donde yo puedo acceder a las operaciones que he estado realizando y eventualmente, si yo quisiera, las podría modificar. Puedo editar la operación o incluso también puedo suprimir la operación. Si yo presiono acá, vuelve a ser la pieza antes de esa operación. Esa es la finalidad entonces del navegador de modelo. Por ahora vamos a dejar hasta aquí. Espero que hayan podido descargar el programa, espero que puedan trabajar con él y nos encontramos en un próximo video. Que estén bien, hasta pronto.